¿Qué pasa cuando estás frente al micrófono, frente a la cámara y grabar ese podcast no se siente como se sentía antes? No estás conectando con el contenido no te está generando los resultados que estás buscando y sigues creando contenido porque sabes que, entre comillas, tienes que seguir creando contenido porque eso es lo que dice todo el mundo. Ok, pero ¿qué pasa cuando estás creando ese contenido y sientes que no es tú misma, no estás conectando con ese contenido de tu podcast? En este episodio quiero hablarte sobre lo que no se habla luego del lanzamiento de un podcast, pero sobre todo, qué hacer cuando ya no estás conectada con el contenido de tu podcast, pero sientes ese deseo de seguir creando contenido y necesitas un poquito de guía para ayudarte con eso. Yo soy Yesenia, tu coach de video, podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo, un espacio en donde hablamos sobre cómo crear contenido auténtico, estratégico y sobre todo sostenible para que puedas seguir amplificando el impacto y la voz de tu mensaje con tu podcast. Vamos a empezar con lo que no se habla luego de haber lanzado un podcast, porque cuando lanzamos estamos súper emocionados, tenemos tanta energía, estamos bien motivados porque es un proyecto nuevo, es algo que está viendo la luz y estamos viendo esos resultados, o quizás ese compromiso con la audiencia, esa emoción inicial está bien presente. Pero de la misma forma en que nosotros como personas, como individuos, evolucionamos, cambiamos con el tiempo, es muy probable que tu podcast también pase por una fase de cambio. Y aquí es donde te invito a la pausa intencional, a la reflexión. Una pausa no es un error, es una oportunidad para que tú puedas hacer espacio para reconectar, para respirar, para ver qué es lo que está funcionando, qué no y hacia dónde te quieres dirigir con el contenido de tu podcast. A veces lo que necesitamos, en vez de seguir creando y creando y creando contenido, es hacernos mejores preguntas. ¿Qué quiero comunicar hoy? ¿Para quién estoy hablando realmente? ¿Cómo me quiero sentir cuando grabo? ¿Y qué tipo de energía quiero tener con mi voz? Estas últimas dos son bien importantes porque aunque las primeras dos se refieren a esa audiencia, que es algo que constantemente hablamos de ello cuando estamos desarrollando algún producto, algún servicio, un negocio, estas últimas dos preguntas se refieren a ti como creador de contenido. Porque si tú no le tienes ganas a crear ese podcast, a seguir creando el contenido, se va a ver, se va a notar. Y eso puede entonces crear una serie de reacciones que impidan que tu podcast y el contenido que tú estés creando tenga el resultado que tú estés buscando. Y por eso te invito a la reflexión. Y yo le llamo un podcast reset. Un podcast reset no es una estrategia simplemente, sino es una forma de intencionalmente hacer un check-in contigo mismo y ver cómo te sientes en relación a todo lo que estás creando, revisar las metas que tienes, revisar todos los proyectos que estás creando. Y esto es algo que solemos hablar a principios de año o a finales de año para el nuevo año. Las resoluciones de año nuevo, las metas de año nuevo, que sí, los SMART goals y todo eso. Ok, fine, muy bien. Pero ¿qué pasa? Estamos ahora mismo a mediados del año y hay veces que no, por razones que fuesen, hay unas metas que nos proponemos a principios del año que quizás no están en donde no hemos podido alcanzar o estamos en ese proceso. Pues esto es un buen momento para hacer una pausa y por eso ahora que nos estamos acercando al verano, al momento de grabar este episodio, es el momento perfecto para tomar esa pausa, revisar todas las cosas y ver cómo estamos para así poder seguir trabajando en esa segunda mitad del año y alcanzar esas metas que nos hemos propuesto a principios del año. Cuando yo comencé mi jornada como podcaster, yo comencé con el Focus and Bloom podcast, un podcast en donde yo hablaba sobre negocios, sobre un poco de mercadeo, video marketing y luego empecé a hablar un poco más sobre el rol del podcasting como una forma de crear contenido. Todo esto fue en el periodo de un año que yo empecé a hacer esos cambios de tema y eso me afectó muchísimo en los resultados que estaba viendo porque yo misma no tenía una dirección clara de hacia dónde yo iba a ir con mi contenido, hacia dónde yo iba a ir con mi negocio, porque en ese momento, justo después de la pandemia, ya yo estaba en ese proceso de hacer un pivot, de hacer un cambio con mi negocio y no estaba muy clara de cuál era ese próximo paso. Y eso se reflejó en cómo yo mercadeaba mi negocio, en el tipo de contenido que yo estaba creando y en los resultados que estaba viendo. Y aunque sí, durante ese tiempo pude conseguir clientela nueva, el contenido estaba un poquito regado, no estaba muy consistente y le faltaba algo. Y en parte de que
sentí esa presión de que tenía que seguir creando contenido, tenía que seguir subiendo posts en Instagram, tenía que seguir creando un episodio porque todo el mundo lo estaba haciendo, porque en aquel momento sobre todo estaba todo el mundo en línea, así que era lo que tenía que hacer. Y me quemé. Y entonces, poco a poco fui haciendo pausas intencional desde cómo yo hago mi negocio, desde las horas en que trabajo, los días en que trabajo, cómo me comunico con mis clientes, hasta el tipo de contenido que estoy creando, los servicios que estoy ofreciendo. Y esto me lleva a lo que voy a estar haciendo este verano. Este verano voy a hacer un programa nuevo, algo que no he hecho anteriormente, y se llama un podcast reset, inspirado en lo que te acabo de mencionar, de dedicarle un espacio de tiempo para que puedas revisar todas las cosas de tu podcast, cómo te sientes con el contenido que estás creando. Esta invitación es para que te unas al Podcast Reset, que es un mini programa de 6 semanas, en donde todas las semanas, comenzando el lunes 16 de junio, vas a estar recibiendo un correo electrónico con recursos audiovisuales, así como una hoja de trabajo para que puedas darte la oportunidad de reflexionar y de analizar lo que estás creando para entonces seguir trabajando para esas metas que te has propuesto para el resto del año. Esta temporada me ha llenado de mucha alegría porque he podido conectar con muchos de ustedes, he visto muchos resultados y crecimiento en el podcast, en el canal de YouTube y se los agradezco muchísimo. Y esto es una forma de poderles ofrecer una oportunidad de que podamos trabajar juntos, de poder sentirse en comunidad para así poder seguir creciendo tu podcast, para que puedas seguir amplificando el impacto y la voz de tu mensaje. ¿Cómo puedes unirte al Podcast Reset? Bueno, voy a dejarte un enlace en la descripción de este episodio y si me estás viendo en YouTube puedes escanear el código QR para que sí puedas suscribirte a este programa de 6 semanas. Es todo por email y es todo a tu ritmo, a tu paso, para que puedas tener ese espacio de reflexión y de análisis para tu podcast. Muchas gracias por ser parte de esta temporada de Bloom Creativo Podcast y te veo dentro del Podcast Reset este verano.